Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bienvenidos al canal Espiritismo para las Américas, donde estamos haciendo un estudio sobre el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Ya hemos estudiado el prefacio, la introducción, ahora estamos en el capítulo primero. Ya hablamos un poquito sobre Moisés y el capítulo 1 es: no he venido a derogar la ley. Ayer, en la semana pasada, estudiamos sobre Moisés y ahora vamos a hacer un estudio sobre el número 3 y 4, es sobre la venida de Cristo. Entonces, Cristo, hablemos. Ya. Bueno, pero antes vamos a hacer una breve oración para que podamos hacer nuestra conexión con el mundo espiritual, con nuestros ángeles de la guardia, guías, protectores espirituales, a los mentores espirituales de este canal, Espiritismo para las Américas, que seguramente es un canal inspirado para que podamos llevar el espiritismo para el mayor número de personas, un canal en español. Bueno, y así con nuestra conexión con nuestros ángeles de la guardia, con María Santísima, Madre de Jesús, que nos pueda cubrir con su manto azul de protección. Además, nos elevamos un poquito más hasta nuestro Maestro Jesús y con Jesús vamos a nuestro Padre. Y vamos así, haciendo una oración que es conocida por muchos y que la voy a rezar de la forma que está aquí en el Evangelio según el Espiritismo, que dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas. Perdón. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que así sea, gracias a Dios. Yo tengo la idea mucho del Padre Nuestro en portugués, que es muy bonito, pero casi cambia algunas palabras. Pero bueno, sigamos. Cristo, ¿qué es lo que dice aquí el Evangelio según el Espiritismo? Aquí está. Veamos. Dice así: Cristo, Jesús no vino a derogar la ley, es decir, la ley de Dios. Vino a darle cumplimiento, esto es, a desarrollarla, a darle su verdadero sentido y adecuarla al grado de adelanto de los hombres. Por eso se encuentra en esa ley el principio de los deberes para con Dios y para con el prójimo, que es la base de su doctrina. En cuanto a la ley de Moisés propiamente dichas, por el contrario, Jesús las modificó profundamente, tanto en el fondo como en la forma. Combatió constantemente el abuso de las prácticas exteriores y las falsas interpretaciones. De modo que no podía ser que esas leyes sufrieran una reforma más radical que mediante su reducción a estas palabras: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, añadiendo: esta es toda la ley y los profetas. Con estas palabras, el cielo y la tierra no pasarán sin que todo se haya cumplido mientras quede una sola jota. Jesús quiso decir que era preciso que la ley de Dios recibiera cumplimiento, es decir, que fuese practicada en la tierra en toda su pureza, como todo su desarrollo y todas sus consecuencias. Porque ¿de qué serviría haber establecido esa ley si debía quedar como privilegio de algunos hombres o a lo sumo de un solo pueblo? Dado que todos los hombres son hijos de Dios sin distinciones, todos ellos son objeto de la misma solicitud. Bueno, aquí ya empezamos de que alguna forma, pues Moisés, hablamos la semana pasada, Moisés trajo ahí a través de una psicografía
los 10 mandamientos, que eran ley divina, pero también hizo las leyes humanas para, de alguna forma, controlar a aquel pueblo, que era un pueblo bien rebelde, el pueblo que él retiró de Egipto, de esclavitud. Entonces, cuando llega Cristo, él empieza a combatir esa forma de seguir a Dios, que era una forma muy exterior. Entonces teníamos los sacerdotes, los publicanos, los sacerdotes, los fariseos, todos aquellos que de alguna forma cuidaban de la ley, pero en realidad era algo muy exterior, no era algo interior. Entonces, él, de alguna forma, Cristo reduce todos aquellos mandamientos, los 10 mandamientos, en algo muy simple, cuando dice amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y ahí él completa, esta es toda la ley y los profetas. Perfecto. Entonces, él viene con un mensaje para la gente que ya de alguna forma estaba preparada para recibir esa enseñanza. Porque si él viniera antes de Moisés o después de Moisés, el pueblo no estaría listo. Entonces vino Moisés y entregó los 10 mandamientos a través de una psicografía y después hizo toda una ley para que el pueblo de alguna forma se disciplinara y empezara a entender lo que significaba esta ley. Pero entonces la gente ya estaba preparada. Y Jesús no vino a entregar esto solo a un solo pueblo, como eran los hebreos, pero sí vino a entregar a todo el mundo. Bueno, sigamos con la lectura. El número 4. Pero el rol de Jesús no fue simplemente el de un legislador moralista, sin más autoridad que su palabra. Él vino a cumplir las profecías que anunciaron su llegada. Su autoridad provenía de la naturaleza excepcional de su espíritu y de su misión divina. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos. Vino a enseñarles el camino que conduce a ese reino, los medios para reconciliarse con Dios. Vamos a ver. Okay. Vino a enseñarles el camino que conduce a ese reino, los medios para reconciliarse con Dios y la manera de presentir esos medios en la marcha de las cosas futuras para el cumplimiento de los destinos humanos. Sin embargo, no lo dijo todo. Ahí hay una cosa importante cuando dice, sin embargo, no lo dijo todo. Y sobre muchos puntos se limitó a presentar el germen de verdades que, según él mismo declaró, aún no podían ser comprendidas. Habló acerca de todo, pero en términos relativamente explícitos. Para captar el sentido oculto de determinadas palabras de Jesús, era preciso que ideas nuevas y nuevos conocimientos vinieran a aportar la clave, y esas ideas no podían venir antes de que el espíritu humano alcanzara cierto grado de madurez. La ciencia debía contribuir poderosamente al nacimiento y al desarrollo de esas ideas. Así pues, había que dar a la ciencia el tiempo necesario para que progresara. Muy bien. Entonces, Jesús no fue un hombre que solo vino a hablar, a enseñar, pero él se ejemplificaba lo que él decía. Él tenía en realidad, hablaba con autoridad. Entonces, cuando él hace el sermón de la montaña, por ejemplo, él ahí, cuando termina su sermón, la gente habla que aquello hombre hablaba con autoridad. Hablaba como alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo. Entonces su autoridad no viene porque él tenía si era sacerdote o porque era algún tipo de emisario religioso, un fariseo, un saduceo
o él tenía alguna autoridad porque el templo así se lo dio, no. En realidad su autoridad venía exactamente de su naturaleza excepcional. Él era un espíritu puro. Por eso nosotros decimos que Jesús es el espíritu, como dice el libro de los espíritus, que el modelo y el espíritu más puro y más adelantado que ha venido y encarnado aquí en el planeta Tierra ha sido Jesucristo. Entonces, él vino a enseñar exactamente cuál es la verdadera vida del hombre. Que la vida de Dios, la vida la verdadera vida en la tierra, en realidad nuestra vida verdadera está en el mundo espiritual, en el mundo de los cielos, como él decía. Y nos viene a enseñar cuál es el camino que tenemos que hacer para llegar al reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces el Evangelio es algo, su enseñanza es muy práctica. Entonces perdonar a la gente, perdonar a tu enemigo, amar a todas las personas, que sea perdonar siempre, perdonar 70 veces 7. Entonces es una cosa increíble, las cosas que él vino a enseñar en una época que el Imperio Romano tenía dominado a Galilea, y ellos, los romanos, creían, por ejemplo, que ellos eran mucho mejores que todo el mundo porque los otros eran inferiores. Entonces la nobleza y todo lo demás. Aquí con César y todo lo demás. Entonces, de alguna cosa los hebreos también tenían un poco esto, que eran el pueblo, que el escogido, y ese orgullo. Obviamente Jesús viene a enseñar a todos los pueblos, y después de Jesús viene los Actos de los Apóstoles, que están muy bien escritos en el Nuevo Testamento, y ahí tenemos la vida, la transformación de Saulo de Tarso para Pablo de Tarso, que Pablo de Tarso, en realidad, es el apóstol de los gentíos. Entonces, ahí se ve como realmente él vino a hablar a toda la gente, no a solo al pueblo hebreo. Entonces, pero él también hablaba por parábolas, algo así, perdón, no me viene la palabra. Ustedes saben, yo vivo hace muchos años en Brasil. Llegué muy pequeña, entonces hay algunas palabras que me escapan. Pero él enseñaba a través de sus historias. Y en realidad mucha gente no entendía, pero él también decía que había cosas que no podía decir o no se podía explicar porque la gente en aquella época todavía no tenía forma de entender eso. Entonces, vamos la próxima semana a estudiar la tercera parte que dice el espiritismo, las 3 revelaciones. Primera revelación, Moisés; segunda revelación, Cristo; y llegamos a la tercera revelación, que es el espiritismo. Entonces, vemos que todo va de alguna forma caminando según el propio entendimiento de los espíritus que están encarnados en aquella época aquí en la Tierra. Entonces nosotros ahora, ya más de 200 años, porque en 1857 Allan Kardec lanza el libro de los espíritus, y ahí nosotros ya son más, 200 años, y ahí nosotros, no, 150 años. Y ahí nosotros realmente tenemos ahí una cosa de que estamos preparados y estamos estudiando, y el espiritismo está de alguna forma renaciendo en muchas partes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ojalá este video los haga abrir el Evangelio según el espiritismo, puedan hacer su reflexión en la casa junto a su familia, haciendo el Evangelio en el hogar. Y estas son algunas pequeñas
reflexiones. Entonces, si te gusta, dale un me gusta en el canal, pueda compartir y que las personas de alguna forma empiecen a estudiar realmente el cristianismo redivivo, que es el espiritismo, la doctrina espírita traída por los espíritus de luz a través del trabajo maravilloso de Allan Kardec. Que así sea, gracias a Dios.